Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Dios hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Bueno, qué alegría tan grande pues poder estar aquí una vez más con ustedes que nos escuchan por las diferentes emisoras de Colmundo en Colombia y aquellos que nos escuchan por internet a través de las redes sociales, ahí por Facebook y por YouTube. Busquen Colmundo Radio en Facebook o en YouTube y ahí encuentran nuestros programas de teoterapia y toda la programación que tenemos para ustedes. Bueno, también nos pueden escuchar por internet por www.colmundoradio.com.co. Gracias a todos los que nos escriben a nuestro chat 311-364-5093. Hemos recibido muchos mensajes a través de nuestro chat y estamos muy contentos por eso. Eso nos motiva muchísimo. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a nuestra primera sección del programa, Nutrientes para el Alma? En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores, aquí llegamos con un nutriente muy especial y tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y este tema pues de la lluvia está muy relacionado con lo que ya hemos estado compartiendo hace unos programas acerca de lo que es la tierra que es la base, la tierra que es lo que el Señor creó para nosotros estar en ella, para cuidarla, para labrarla, para señorear en ella, para administrarla muy bien. La tierra que Dios puso delante de nosotros para que fuéramos esos mayordomos que la hacemos multiplicar y fructificar de la mejor manera. Pero bueno, ahora viene un tema importante que es el agua, todo lo que tiene que ver con el agua, que bueno, el agua viene a suplir muchas necesidades personales, biológicas en cada uno de nosotros, bueno, como también muchas necesidades en el equilibrio del medio ambiente, en el manejo de las cosechas, de los cultivos, en el manejo de la producción animal, en fin, para muchas cosas Dios creó el agua para que disfrutemos de ella. Y aquí pues nos habla la palabra de Dios de la lluvia, haciendo énfasis al agua que viene del cielo. También podemos recordar que Dios nos habla en Malaquías capítulo 3, del versículo 10 al 11, de algo muy especial. Y allí Dios nos dice que Él nos abrirá las ventanas de los cielos y enviará bendición hasta que sobreabunde. Maravilloso lo que nos dice allí la palabra de Dios. En uno de los textos pues más especiales que encontramos en la palabra de Dios, como lo es el libro del profeta Malaquías. Y bueno, en este capítulo 3 pues nos lleva a tener esa fe y esa esperanza preciosa de ver cómo Dios
abre precisamente las ventanas de los cielos para cada uno de nosotros. Vamos a ir aquí a Malaquías capítulo 3, vamos a recordar desde el versículo 10 en adelante estas preciosas palabras que son de Dios para nosotros. Y nos dice allí en el versículo 10 de Malaquías 3, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto. Probadme es, bueno, háganlo a ver cómo les va, ¿cierto? Probadme ahora en esto, dice Dios, el Dios de los ejércitos. Y bueno, Él ahí nos dice, si ustedes me obedecen estas instrucciones, si ustedes lo hacen, pues entonces yo, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Cierto? Abriré las ventanas de los cielos y luego nos dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, ¿qué puede bajar del cielo? La lluvia de Dios. La lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia a su tiempo. Y esa lluvia, aquí dice el texto que es derramada, ¿cierto? Se abren las ventanas del cielo y se derrama su lluvia en bendiciones. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y así esperamos nosotros, como lo dice el texto inicial que leíamos, el que la lluvia descienda, ¿cierto? En el tiempo temprano, en el tiempo tardío, durante todo el tiempo de nuestros procesos de cada año. Veamos esa lluvia, como dice Zacarías capítulo 10, versículo 1. Qué precioso, ¿cierto? Pedidle al Señor la lluvia en la estación tardía. Y bueno, tengamos la seguridad que Dios pues dará esa lluvia. Primero dice que Él hará relámpagos. Cuando el relámpago suena es porque viene agua, ¿cierto? Y hace el relámpago, hará relámpagos y os dará lluvia abundante. No es cualquier lluvia, es una lluvia abundante, es una lluvia necesaria y es una lluvia que necesitamos. Necesita el labrador, necesita el agricultor, el hombre y la mujer del campo para poder preparar sus terrenos, para poder sembrarlos y ver que germinen aquellas semillas cuando la lluvia cae a la tierra, al terreno. Y así en todos los procesos, como lo mencionaba hace un rato, de la producción animal, de la producción vegetal y del equilibrio ecológico que pues tiene la creación del Señor, se requiere del agua. Se requiere tener el ciclo de la evapotranspiración. Cuando el agua baja, el agua está en los mares, en los lagos, en los ríos, y por el efecto de la temperatura, estas aguas, ¿cierto?, se evaporan, suben, conforman las nubes, en las nubes se vuelven allí en el cielo a preparar las nubes para que luego pues vuelvan a descender esas aguas en forma de lluvia desde las nubes. Y así el ciclo nos permite tener vida, reproducirnos, multiplicarnos y llenar la tierra de todos los proyectos y los propósitos del Señor. Aquí dice el texto, os dará lluvia abundante, y luego dice, y hierba verde en el campo a cada uno, porque eso es lo que produce ¿cierto?, el ciclo de la vida. Cuando viene el agua, pues vienen esas lluvias acompañadas de una gran producción verde en lo que es la vida vegetal. Y volviendo a Malaquías, en el capítulo 3, que no hemos terminado de leerlo, en el versículo 11, pues también dice aquí el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor
de los ejércitos. Y el versículo 12 sigue diciendo, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos, dice nuestro Dios. Dios envía la bendición. Dios abre las ventanas de los cielos, envía bendición hasta que sobreabunde. Dios envía sus aguas en la estación temprana y en la estación tardía y durante todo el tiempo que lo necesitamos. Pero también Dios reprende al devorador, aquel que destruye las cosechas, y no permite entonces Dios que sea destruido el fruto de la tierra que con tanta paciencia y que con tanto esfuerzo el hombre ha trabajado. Dios guarda el fruto, Dios guarda la vid del campo para que siga dando más frutos, para que no sea estéril. Y bueno, esto permite también que todas las naciones, que toda la gente que nos está viendo y nos rodea, pues nos digan, oiga, ustedes de verdad son bienaventurados, porque ustedes son tierra deseable, porque ustedes están recibiendo las muchas bendiciones de Dios para sus vidas. El nutriente entonces es la lluvia, es el agua que moja nuestra tierra, es el agua que empapa las semillas, es el agua que hace que esas semillas germinen y nazcan esas plántulas que luego serán un conjunto maravilloso de flores y de racimos de frutos que darán cosechas y serán tan fuertes que el devorador, que las plagas y las enfermedades no podrán destruirlas y seremos entonces una tierra deseable. El agua también es tan importante para nosotros, para nuestro cuerpo, para hidratarlo, para fortalecerlo, para nivelarlo y aún hacer posible que nuestras defensas estén donde deben estar. Muy buenas defensas, muy buena salud. Experimenta un cuerpo que está bien hidratado por esa agua fresca, por esa agua pura que Dios nos ha regalado, para que entonces no vayamos a deshidratarnos y no vayamos por ello a tener enfermedades, a tener tantos problemas que lleguemos inclusive a morir. Muchas personas han muerto seguramente por falta de una buena hidratación, por falta de un agua pura, limpia, de una agua que realmente cumpla su propósito, como lo es su composición en el H2O, ¿cierto? Esos hidrógenos, esos oxígenos tan necesarios para la vida de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Pues bien, ahí está cómo Dios se encargará de abrir los cielos y enviarnos el agua que tanto necesitamos en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras familias. El Señor Jesucristo nos habla mucho también del agua. Si alguno tiene sed, dice Jesucristo el Señor, venga a mí y beba, ¿cierto? Y esa agua que yo les daré, ¿cierto? Bueno, correrá por su interior como ríos de agua viva y saltarán desde su interior para calmar la sed de otros. El Señor es el agua viva que descendió de los cielos, que vino para estar con nosotros, para hidratarnos, para quitarnos la sed, para darnos esa satisfacción y esa alegría que produce un vaso de agua fresco o bueno, frío, según la situación, ese vaso de agua que le da vida a mi vida. A eso vino Jesús, para estar con nosotros y ser el agua viva. Por eso esta maravillosa promesa de que Dios se encarga de darnos lluvia en su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía. La palabra de Dios nos menciona en la parte final de este pasaje sobre la lluvia, y es ahí donde entonces no debemos dejar de buscar a Dios, no debemos dejar de orarle a Él
y pedirle, ¿cierto?, que nos envíe siempre esa lluvia temprana y tardía. Bueno, esta lluvia es necesaria en nuestra vida, la necesitamos de una forma permanente. Por eso aquí, mis queridos oyentes de AMPM, la palabra de Dios nos habla acerca de esto, de este regalo de Dios para nosotros, y bueno, se refiere a que este requerimiento lo necesitamos hoy, pero también mañana. La lluvia se necesita en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. La lluvia temprana y la lluvia tardía siempre se requiere, siempre se necesita. Pues bien, así también podemos verlo en el texto o en el contexto o en la vida del labrador. El labrador, que es el ejemplo que aquí nos pone en Santiago, ¿cierto? Necesita recibir en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, aquí nos pone Santiago, ¿cierto?, a lo siguiente. Se necesita recibir permanentemente la lluvia. No puede recibirla de una manera inmediata, sino que requiere un poco hoy y otro poco mañana. Y esto es lo que tiene que ver también con la paciencia. Como dice Santiago, capítulo 5, versículo 7, aprended del labrador que tiene la paciencia, el saber esperar los momentos de Dios para que llegue el agua que tanto necesitamos. Y algo para comprender aquí también, mis queridos oyentes, es que la lluvia no depende del labrador. La palabra nos dice, mirad cómo el labrador, de él dependen seguramente muchos aspectos, como por ejemplo el trabajo. Podemos estar arando la tierra, preparándola, removiéndola para sembrar la preciosa semilla. Podemos estar cuidándola, ser disciplinados, levantándonos temprano, llevando a cabo todo lo que es necesario que nos prepare adecuadamente, que tengamos el conocimiento de lo que estamos cultivando. Esto en el caso del agricultor, del labrador. Pero hay algo de lo cual se escapa de la vida del labrador, y es la lluvia. La lluvia no se va a dar porque el labrador lo diga. La lluvia se da es cuando Dios así lo dispone. La lluvia que no podemos causar que descienda del cielo. Esto, vuelvo y repito, mis queridos oyentes, esto depende únicamente de Dios. Y Él lo hará en el momento que Él lo dispone. Nosotros nos preparamos, nos esforzamos, trabajamos, nos organizamos, y Dios ve la labor de nuestro corazón, la labor de nuestras manos, y envía entonces en el momento oportuno y adecuado esa agua, esa lluvia. Aquí lo importante es que usted y yo, como labradores que somos, no dejemos de hacer lo que nos corresponde. No dejemos de hacer nuestros planes, nuestros cronogramas, nuestras agendas. No dejemos de hacer las tareas en el día a día, en la hora a hora, ¿cierto? En cada proceso, en un cultivo, en un trabajo, en una empresa, en un emprendimiento, en nuestra propia vida personal. No dejemos de tener ese cuidado personal que Dios quiere de nosotros. Por eso Él también nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. No ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Depende de nosotros también el cuidado y la preparación. Pero todo esto va a fracasar, ese esfuerzo, ese trabajo, si no recibimos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Allí entendemos que necesitamos que los cielos se abran para que ésta descienda. Claro que sí, el cielo se tiene que abrir. Y esa es nuestra oración permanente, que Dios abra los cielos para que desciendan sus aguas. Pero, ¿cómo es que se abren los cielos? Es la pregunta. Por medio de la oración. Sí, señores, por medio de la oración se abren los cielos para que llegue la lluvia. Por eso vemos que la respuesta es allí en la oración, en aquella oración ferviente de la cual hemos hablado en otros programas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él abre los cielos cuando así lo quiere.
pero la oración ferviente, aquella que hacemos con Dios dentro de nosotros, aquella que hacemos con admiración hacia nuestro Padre, hace que se abran los cielos y que descienda la lluvia, tanto la temprana como la tardía, y bueno, que descienda sobre nuestra labranza, sobre nuestro trabajo. Esto aplica para todo lo que representa en nuestras vidas, por lo tanto, nuestro trabajo, ¿cierto? Esto aplica para todo lo que usted emprenda o quiera hacer de aquí en adelante, para que también tengamos en cuenta que el trabajo no se perderá y el esfuerzo no se perderá por nuestra oración ferviente a nuestro Padre, porque Él envía su respaldo a través de la lluvia, a través del agua y de todos los elementos que necesitamos. Así es entonces como nosotros debemos vivir continuamente en oración ferviente para que se abran los cielos y para que venga la lluvia de Dios. En otras palabras, bueno, todo se pierde sin oración y concretamente sin oración ferviente, aquella que es llena de seguridad, la que Dios hace a través de nuestras vidas porque estamos llenos de Él. Y si Cristo es el que está en nosotros, entonces Él es el que intercede y así entonces Dios abre los cielos porque el Señor Jesucristo intercede por nosotros. ¿Cuál es aquella lluvia? Bueno, ¿es la temprana o la tardía? Nos preguntamos hoy. ¿Cuál es la que realmente necesitamos? Bueno, realmente si recibimos la temprana hoy, pero no la tardía, entonces todo empieza de una manera maravillosa. Y luego esa lluvia se va acabando y volvemos ¿cierto?, a insistir y a persistir en esa oración continua y ferviente. En esto consiste entonces la oración ferviente, el amor ferviente, el espíritu ferviente que nos lleva a perseverar y a no darnos por vencidos. Lo que necesitamos, mis queridos oyentes de AMPM, es que los cielos permanezcan abiertos y es que la lluvia descienda sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra labranza, sobre nuestro trabajo y sobre todo aquello que le estamos encomendando a Dios. Qué hermoso nutriente saber que todo esto tan hermoso que viene de los cielos, que viene de Dios, está preparado para nosotros. Una lluvia temprana, una lluvia tardía, una lluvia de momento que así lo necesitemos. Y bueno, a no dejar entonces de hacer lo que a nosotros nos corresponde, bien juiciosos, bien ordenados, bien disciplinados, bien responsables, haciendo las tareas que se nos han delegado en cualquiera que sea nuestra profesión, nuestro trabajo. Hay tareas, hay responsabilidades y nosotros como hijos de Dios, a través de esa oración, a través de ese amor y a través de ese espíritu ferviente, pues vamos a ver la respuesta continua, la respuesta permanente, la respuesta temprana y la respuesta tardía. En el tiempo de Dios, esa respuesta vendrá para nosotros. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, abrimos el corazón y hacemos esta oración? Bueno, digámosle así a nuestro Padre bueno, a nuestro Dios, con todo el corazón. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Y te pedimos que en este momento y en este tiempo, Señor, tú abras los cielos, Señor. Y decidimos hacer esta oración no solamente en este momento, sino todos los días y en cada momento de nuestra vida. Y que nuestra oración siempre sea ferviente, llevada a ti, Señor, por medio igualmente de un espíritu ferviente que tú colocas en mí. Llevada también, Señor, a través del amor ferviente, de aquel amor tuyo en mi vida, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pido que abra los cielos y que permanezcan abiertos, porque si permanecen abiertos, la lluvia descenderá. Gracias, Señor, por tu lluvia sobre mi vida
y la de mi familia. Oramos a ti, Padre bueno, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermoso el nutriente, y qué tal si nos preparamos, nos tomamos una tacita de café. Aquí va un sorbito. Delicioso el café de Colombia. Tomémonos una buena tacita de café y preparémonos, porque ya llegó nuestra siguiente sección del programa, Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, hoy una vez más en AMPM. Qué maravilloso es recordar aquello que nos enseña el manual de vida, y es la necesidad que todos nosotros tenemos de poder comprender y sobre todo de poder trabajar con mayores frutos en medio de nuestra vida, sabiendo que de Dios siempre vendrá la sabiduría, y con ella nos enseñará a tener paciencia. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: tened paciencia. Así es. Y como lo decía Juan Carlos ahora, como la tiene el labrador. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 nos enseña el manual de vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos habla a ustedes y a mí de tener paciencia en la carrera. Y sí, señores, hay que aprender a esperar y sobre todo hay que aprender a planear. Por eso, queridos oyentes, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos enseña a esperar, y sobre todo nos enseña a esperar planeando, y planeando, por supuesto, con objetivos claros. Cuando ustedes y yo esperamos, queridos oyentes, no nos quedamos quietos. Cuando esperamos es porque tenemos un plan y en el camino dejamos que Dios nos forme. El labrador, como nos enseñaba Juan Carlos ahora, sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Sí, y sabe de acuerdo al cultivo que tiene delante de él. Él sabe también el tiempo que ese cultivo va a requerir o que va a necesitar. Sí, él sabe que durante un tiempo no va a recibir nada del cultivo. Él sabe que solo tendrá un tiempo para inversión. Sí, para dar y dar y dar y aún no cosechar. El labrador sabe cuándo viene el fruto y cuándo no hay lluvia. Y por eso el labrador ora fervientemente. Pero también Hebreos 12:1 nos habla no solo de esperar, sino también de correr con paciencia. Sí. ¿Y cómo? Sí. Pues correr con paciencia significa que sabe los tiempos y no se afana, que conoce los tiempos y está tranquilo. Correr con paciencia significa que actúa de acuerdo al plan, claro que sí. Y por eso Hebreos 12:1 nos dice no solo esperar, correr, sino que también nos habla de despojarnos de todo peso. Y el labrador, queridos oyentes, lleva solo lo necesario, al igual que, como lo hablábamos en programas anteriores, al igual que el atleta y también que el soldado. Por eso, en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6 nos enseña algo muy especial, el manual de vida, aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. En 2 de Timoteo, capítulo 2,
a partir del versículo 3 hasta el versículo 6 nos dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces vemos el ejemplo, sí, de despojarnos de todo peso, cómo se despoja el atleta, cómo se despoja el soldado, cómo se despoja el labrador. ¿Y saben por qué? Porque todos ellos se despojan de todo lo que los aleja del objetivo. Sí, ellos no se enredan en las cosas del mundo, no, por el contrario, se despojan de toda distracción. Y despojarnos, queridos oyentes, también implica que podamos despojarnos de todo pecado. Sí, porque aquí, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, no podemos olvidar que hay cosas que se guardan en el corazón, las cuales se deben dejar, pero hay otras que definitivamente se tienen que desechar, porque si no se desechan, vamos a vivir enfermos. Y esa enfermedad del pasado, del dolor, de la tristeza, de la amargura, no nos permite avanzar. Y sobre todo, queridos oyentes, pues van a poner una carga innecesaria en nuestra vida. Entonces, todos nosotros debemos despojarnos, de todo pecado. Y esto, queridos oyentes, es una decisión personal. A usted nadie puede llegar a quitarle la carga si usted no la quiere soltar, queridos oyentes. Y lastimosamente en nuestra vida muchas veces nos pasa esto. Queremos liberarnos de mucho peso, pero en realidad no soltamos. Y mientras nosotros no soltemos, pues el peso nunca saldrá de nuestras vidas. Por eso es decisión de cada uno de nosotros tomar la decisión de perdonar. Es decisión de cada uno de nosotros delante de Dios tomar la decisión de no seguir viviendo en el pasado y con el peso del pasado. Recordemos, muchas veces lo hemos hablado acá en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Usted no es responsable de su pasado, pero sí es responsable de su presente. Usted no es culpable del pasado, pero usted sí puede vivir un presente y un futuro diferente, queridos oyentes. No se embarque en la escuela de la amargura viviendo en el pasado. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos transformar nuestro presente. Entonces, no cargue con el pasado, viva liviano, despójese de él y entonces vivirá un presente y un futuro lleno de esperanza y de fe, como lo vive el labrador, como lo vive el atleta, como lo tiene que vivir el soldado. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos que el labrador siempre espera una cosecha. El labrador no siembra esperando no recibir nada. Él siembra con la absoluta seguridad, con la fe, la esperanza y la confianza de que va a esperar una cosecha. Si él no esperara la cosecha, queridos oyentes, pues ni siquiera se tomaría el trabajo de sembrar. Por eso el labrador va trabajando, el labrador va batallando, el labrador va corriendo, sí, y lo va haciendo porque sabe que tarde o temprano espera una cosecha. José, por ejemplo, queridos oyentes, es un ejemplo maravilloso. José planeó 14 años en Egipto, sí, y seguramente cuando ustedes y yo vemos eso, pues eran 14 años de vida o 14 años de muerte. Pues tuvo detalles claros que le llevaron al éxito. ¿Saben por qué? Porque José supo calcular el crecimiento demográfico de aquella población cuando el faraón le pide interpretar el sueño y él le dice que vendrán 7 años de abundancia que empezarán ya y 7 años de escasez que será a tal magnitud
que olvidarán la abundancia, queridos oyentes, imagínense. Entonces, José no calculó qué harían. Por ejemplo, él le dijo al faraón que quintara la tierra, que escogiera un hombre sabio, un hombre prudente, que pusiera esos mismos hombres en cada una de las tierras de las provincias y quintaran la tierra. O sea, el 20% de las cosechas debían ser guardados en el tiempo de la abundancia para cuando viniera el tiempo de la escasez, pues pudieran tener granos, pudieran tener comida. Entonces el cálculo de José no fue sobre la población que tenía ahí, sino sobre la población que existiría en 14 años. Porque sabemos, por ejemplo, que en ese momento pues hay una población, pero a eso hay que añadirle los que van a nacer durante esos 14 años. O sea, iban a ser muchos más de los que en ese momento se tenía. Entonces José calculó el crecimiento demográfico de aquella nación y lo hizo para poder suplir e igualmente lo que otros países le iban a comprar, porque recordemos que la hambruna fue tal que sobrepasó a Egipto y llegó a Canaán. Entonces no solamente era sostener a un pueblo conocido en ese momento, sino que tendría que ir mucho más allá de su propia nación y abrigar las naciones que estaban junto a ellos. Entonces José iba cumpliendo sus objetivos. Por eso vemos lo que dice el Salmo 126 del versículo 5 al versículo 6. ¿Y qué nos enseña el Salmo 125 del versículo 5 al versículo 6 aquí en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida? Pues que nos enseña que muchas veces se siembra con lágrimas. El Salmo 126 del versículo 5 al versículo 6 dice que muchas veces sembraremos con lágrimas y otras veces vamos a cosechar con regocijo. Por eso nos dice el manual de vida: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, lo que implica, queridos oyentes, para el sembrador, para el labrador, es levantarse temprano, tomar lo que necesita. ¿Qué necesita el labrador? Semillas, herramientas. ¿Para qué? Para arar la tierra, la semilla para poderla sembrar y por ende poder esperar la cosecha. Sí, el labrador definitivamente él siembra inteligentemente para cumplir. Y por eso Santiago, capítulo 5, del versículo 7 al versículo 12 nos enseña acerca de la lluvia temprana y nos enseña acerca de la lluvia tardía. Una vez le hacía la pregunta a Juan Carlos y ahorita, apenas termine el pasaje, le voy a abrir el micrófono a él, porque si hay alguien que nos enseña bien la importancia de la lluvia temprana y la importancia de la lluvia tardía, es Juan Carlos. Les recuerdo, nosotros somos misioneros de tiempo completo, pero Juan Carlos es ingeniero agrónomo, no ejerce su profesión como agrónomo, sino que se dedica de tiempo completo a la misión, pero eso no le quita el conocimiento que tiene como ingeniero agrónomo. Entonces, Santiago capítulo 5, del versículo 7 al versículo 12 nos enseña acerca de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y Juan Carlos nos va a hablar desde la agronomía lo que esto significa, cómo Dios mismo aún ha enseñado, al hombre a esperar, a labrar para poder cosechar, queridos oyentes, aquí en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Por eso dice Santiago, capítulo 5, a partir del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no os juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Entonces Santiago, capítulo 5, a partir del versículo 7, nos habla de mirar al labrador que espera el precioso fruto de la tierra y nos habla de que él espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, aquí voy a abrirle el micrófono a Juan Carlos Gaviria para que él nos hable por qué es necesaria la lluvia temprana y la lluvia tardía, o cuál es la diferencia entre una y otra. Así es, bueno, la lluvia temprana en el campo, digamos, de las semillas, que son las que el labrador, pues, después de un arduo trabajo de preparar la tierra, de ararla, de labrar, de rastrillarla, 1, 2, hasta 3 rastrilladas, de pulir el suelo, de nivelarlo, de surcarlo, pues coloca una semilla que le ha costado mucho dinero, porque las semillas de gran calidad cuestan mucho, son semillas certificadas y ya preparadas en laboratorio y todo por el fitomejoramiento, preparadas para ser esas semillas que se convertirán en plantas resistentes a las adversidades del clima, de las plagas, de las enfermedades, de las malezas, y necesitan un grado especial de hidratación. Por eso se necesita la primera lluvia para que esas semillas se hidraten, es decir, reciban el agua oportuna y necesaria para que ellas se puedan hidratar y en su proceso fisiológico entonces ellas puedan germinar. O sea que esa es la lluvia temprana. Esa es la lluvia temprana para que la semilla cumpla su proceso fisiológico y, bueno, literalmente se dice que ellas se hinchen a tal forma de que ya pues empiecen la radícula a salir, a emerger. La radícula es como la pequeña raíz y después de que emerge en la radícula por el proceso del agua en ella, luego salen las primeras 2 hojitas y comienza ya la semilla a crecer. Ese primer estado vegetativo de la planta, en la germinación de la semilla, sin agua es imposible que se dé. Qué maravilloso. ¿Y la lluvia tardía, Juan? ¿Qué significa la lluvia tardía en el cultivo? Bueno, la lluvia tardía es cuando ya el cultivo, pues digamos, se ha desarrollado, ya ha germinado, ya están las primeras hojitas, ya está el crecimiento de las primeras ramas, hojas, ya está el follaje preparadito, recibiendo el proceso de la fotosíntesis, la nutrición con los nutrientes edáficos y aéreos, es decir, nutrición foliar y en el suelo. Y viene un momento en el que la planta necesita de agua para que todos esos nutrientes que está absorbiendo pues se puedan transportar de la mejor manera, llegar a lo que serán las futuras la florescencia, los racimos de flores, y en un momento determinado también ya en lo que va el tiempo de la producción de flores que se convierten en frutos, viene un proceso que se llama el llenado de los frutos, la maduración de los frutos, y allí se requiere mucho del agua que nos va a ayudar no solamente a transportar los nutrientes necesarios, sino a cumplir la función fisiológica de lo que es la formación del fruto en tamaño, en llenado y en la producción de azúcares de cada uno de estos frutos y de los diferentes elementos que se requieren en el fruto específico de lo que estamos cultivando. Entonces, el agua allí cumple un proceso, digámoslo, de afinar la cosecha.
Qué maravilloso es entonces ver cómo el manual de vida nos confirma esas grandes enseñanzas y por eso es nuestro manual de vida. Sí, señores, y aún lo podemos ver, la misma ciencia, por eso es que dice que la Biblia, el manual de vida, pues lo que hace es confirmar la ciencia, no la ciencia desvirtuando el manual de vida, que es lo que uno muchas veces ve, la ciencia negando a Dios, cuando Dios mismo es el que enseña acerca de la ciencia. Y aquí un ejemplo maravilloso sobre la lluvia temprana y tardía. Por eso quise abrir el micrófono con Juan Carlos, porque para mí fue muy especial la vez que le hice esta pregunta y me explicó la importancia entre la una y la otra. Y a veces creemos que la tardía es porque se demoró o la temprana es porque se anticipó, sino que la temprana es necesaria, como dijo Juan Carlos, para hidratar, y la tardía pues es necesaria después de todo el proceso ya para la cosecha. Así que es maravilloso ver el manual de vida, sí señores, a Dios mismo confirmando la ciencia. Y así mismo, queridos oyentes de AMPM, pues hay que afirmar la palabra en el corazón, sí señores, y hablar de afirmar la palabra de Dios en el corazón, pues ustedes y yo somos los únicos que decidimos si afirmamos la palabra o si afirmamos la queja en nuestro corazón. Recordemos, queridos oyentes, que la queja es una querella y la querella al mismo tiempo es una murmuración. Por eso es que Santiago 5:11 nos habla de tener paciencia para ver el fin del Señor, porque cuando uno no tiene paciencia empieza a murmurar, empieza a quejarse, empieza a tener querellas y por eso es que el corazón se desalienta. Si hay algo que el labrador no tiene, es queja. Lo que él tiene es esfuerzo, valentía, fe y esperanza para poder labrar la tierra esperando su gran cosecha. Por eso, queridos oyentes, cuando Santiago capítulo 5, del versículo del 7 al 12 nos dice, el fin del Señor es su misericordia, pues si ustedes y yo anteponemos el fruto a la misericordia y a la compasión del Señor, podremos obtener la cosecha. Muchos, queridos oyentes, anhelan que Dios duplique todo lo que tienen, pero no están dispuestos a andar y a avanzar, aunque ese andar y ese avanzar muchas veces implique necesariamente llorar, pero el llorar no significa quejar y murmurar, sino a veces abrir el corazón teniendo paciencia, sabiendo el fin que esperamos como el labrador que sabe que recibirá su cosecha. Entonces, queridos oyentes, hay que ser pacientes para poder permanecer en lo consagrado. Y para que ustedes y yo podamos mantener la palabra en el corazón, tenemos que ser de palabra, como dice el manual de vida, que tú sí sea sí y tú no sea no, para que ustedes y yo podamos estar firmes hasta el final y entonces podamos recoger la cosecha. Por eso, queridos oyentes, quiero finalizar este tiempo maravilloso con una oración aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida. Amado Señor, te damos muchísimas gracias en este día especial en el que nos permites comprender lo que significa el proceso de la labranza. Por eso, hoy más que nunca, permítenos a todos nosotros ser hombres y mujeres pacientes, hombres y mujeres que saben y que están dispuestos a esperar. Pero eso no significa quedarnos quietos, sino a seguir avanzando. Pero al avanzar, estar aguardando con paciencia, creyendo como dices en tu palabra y confiando que lo que esperamos va a llegar. Y así como nos enseña Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy estamos delante de ti, rogándote que nos enseñes, Señor,
a creer en tu palabra, a creer en ti y sobre todo, Señor, a creer en tus promesas, porque tu palabra es en sí, sí y amén. Por eso, permítenos todos los días de nuestra vida, pidámosle todos nosotros, permítenos trabajar con paciencia, permítenos trabajar con esperanza, sabiendo que la cosecha llegará. Sí, hoy en oración, Señor de los cielos, queremos agradecerte a ti y queremos agradecerte con todo el corazón la oportunidad que nos has dado en cada una de las etapas de nuestra vida de poder obtener la cosecha y sobre todo, como tu palabra nos enseña, porque nos has enseñado a esperar en ti. Y esperar en ti es esforzarnos, es arar la tierra, es trabajarla, es depositar la semilla, sabiendo que tú eres el que nos dará las buenas cosechas. Por eso enséñanos a ser esos hombres y mujeres pacientes, hombres y mujeres delante de ti que saben esperar. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, los días corren supremamente raudos y veloces y no me puedo ir sin antes recordarles que estamos a días de nuestra peregrinación, Mujeres Empoderadas, mujeres que haremos historia en Israel. Muchísimas gracias a todos esos fieles oyentes que nos han contactado al 311-364-5093 para decirme: yo quiero ir a Israel con ustedes. Ya estamos a 37 días, queridos oyentes. O sea que ya es el momento para empezar a pagar la peregrinación. Es el momento de tomar la decisión. Ya no es el momento solamente de pensarlo. Ahora es el momento de actuar, queridos oyentes. Bueno, les recuerdo que el 311-364-5093 es el celular que tenemos disponible para que usted nos llame. Juan Carlos Gaviria, el director del programa AMPM, es el encargado de darles toda la información, porque sé que hay oyentes del programa de Sexto Sentido que también me llaman ahí. Entonces, para que sepan, Juan Carlos siempre les va a contestar, para que no se asuste cuando a veces lo llaman y entonces dicen: ay, me contestó un hombre. Es Juan Carlos Gaviria. Los dos trabajamos la peregrinación. Yo soy la que voy a ir a la peregrinación, pero él es el que da toda la información para que cada uno de ustedes estemos ahí pues muy pendientes, dice Juan Carlos, para que la gente sepa que él es el que contesta el teléfono. Así que, queridos oyentes, ya saben, estamos a 37 días de nuestra peregrinación, la primer peregrinación de mujeres con mujeres por mujeres y dirigida por una mujer, nuestra líder mundial, la líder Saidi Eliana Mora. Así que ya saben, queridos oyentes, nos pueden escribir al 311-364-5093 para que estemos ahí muy preparaditos. 37 días, les recuerdo, ya es el momento de pagar la peregrinación, es el momento de comprar los tiquetes nacionales aquí en nuestro país. Hablo de Colombia, los que salimos, por ejemplo, como yo, Cali, Bogotá, es el momento de comprar nuestro tiquete nacional. Así que ya saben, en marcha, renovando pasaportes. Si su pasaporte no tiene mínimo 6 meses de vigencia antes de la salida. O sea que si salimos en mayo, usted tiene tiempo, debe revisar que su pasaporte no se venza sino después del mes de noviembre. Si se le vence en septiembre, si se le vence en agosto, si se le vence en julio, hay que renovar el pasaporte, queridas oyentes. Les recuerdo, la fiebre amarilla, la vacuna es indispensable para nuestro viaje y nuestra entrada a Dubái. No se pueden demorar, queridos oyentes, porque recuerde que necesitamos los visados para entrar a Dubái. Y esos visados solamente empiezan a ponerse en marcha cuando nuestra peregrinación está paga. Así que, por favor, ya saben, escríbanme al 311-364-5093 y le daremos toda la información necesaria
para nuestro viaje, porque nos vamos para Israel del 7 al 21 de mayo, Israel, Dubái. Las mujeres que haremos historia en Israel con la primer peregrinación de mujeres para mujeres y con mujeres, dirigida por una mujer. Ya saben, queridas oyentes, estaremos allí celebrando este año en mayo el Día de las Madres, allí en Jerusalén. Así que ya saben, con todo el corazón, listas porque nos vamos para Israel. Así que, queridas oyentes, ya saben, ustedes, queridos caballeros hidalgos, ese es el regalo de madres que le puede dar a su esposa, a su madre, y el regalo que le puede dar, por ejemplo, a su hija que se acaba de graduar en la universidad. Israel es una peregrinación. Queridos oyentes, recuerden, no es un gasto. Ir a Israel es un viaje hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia el encuentro con Dios y sobre todo es un viaje de sanación para mujeres. Así que nos vamos para Israel. No olvide escribirme al 311-364-5093. Nos vemos entonces el 7 de mayo en el aeropuerto El Dorado y el 8 de mayo con todas las mujeres que estarán saliendo desde otros lugares del mundo. Nos vemos. Si usted está en otro país y necesita la información, también puede escribirme al 311-364-5093 y le diré cómo nos encontraremos en el aeropuerto de Tel Aviv, en el aeropuerto David Ben Gurión. Así que escríbanme al 311-364-5093. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.